Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ya veo que aquí conozco a la gran mayoría, sí. A los que no, bueno, me presento. Como dijo Andrea, bueno, yo soy Gonzalo, soy de la oficina de gestión, sí. Bueno, un poco la idea aquí, la idea era armar algo para darles un asesoramiento, una ayuda, sobre todo a coordinadores y co-coordinadores, sí, que ya más allá de instruir, lo que se busca es que tengan una visión como general de la unidad y darle soporte al fiscal con cualquier tipo de listados, llevar un seguimiento de causas en trámite, por ejemplo, tener un monitoreo de los vencimientos, etcétera, ¿sí? Y consideramos, bueno, ahí como hemos estado hablando con Andrea, con Rodolfo, etcétera, y bueno, como muchos de ustedes ya saben, que una de esas herramientas fundamentales para poder tener un seguimiento y tener una órbita general de todo es el Excel, ¿sí? Porque la mayoría de ustedes trabajan con listados, o sea, un listado de sus legajos, donde ya sea en un Excel o en una hoja de cálculo del Google, que es básicamente lo mismo, ¿sí? Y quizás muchos de aquí ya conocen, ya han trabajado con Excel, otros no, por eso hemos decidido armar esta capacitación. Esta primera parte va a ser como un nivel muy básico, una introducción, ¿sí? Para aquellos que no trabajan frecuentemente con el Excel. Por eso hemos dicho que no es obligatoria, porque ya hay algunos que ya han trabajado, trabajan mucho con Excel, y ya la idea es la próxima, o sea, la intermedia, ya que estén todos, ¿sí? Para meterlo un poquito más de lleno y enseñarles algunas herramientas que les va a ayudar mucho a ustedes para poder hacer todo lo que mencioné anteriormente. Si Andrea me da el ok, ya empiezo nomás para... Dale, Y cuando bueno, quieras, Gonzalo. dale. Bueno, dejo de ver, ya no me ven la cara. Y paso a compartir mi pantalla, ¿sí? Como les dije, lo que vamos a ver hoy es algo súper básico, ¿sí? No tiene, es un nivel introductorio al Excel, ¿sí? El que ya sabe y quiere reforzar algunos conceptos, bienvenido sea, ¿sí? Bueno, acá tenemos lo que es el Excel. El Excel viene en varias versiones, por ejemplo, las más viejas son la Excel 2003, 2007 también está, y bueno, en las compus del ministerio están instalados en la mayoría el Excel que es el 2013, que es justo la misma versión que tengo aquí en mi computadora, ¿sí? Bueno, acá lo abrimos. Acá lo primero que vemos siempre es para crear el libro en blanco, ¿sí? El Excel, lo que nosotros creamos en un Excel, siempre hablamos de lo que es un libro, ¿sí? Perdón que tengo la barbita. Ahí está. Bueno, todo libro que creamos en Excel está formado por hojas, ¿sí? Acá, por defecto, el Excel acá abajo, quiero agregar el cursor, perdón un segundito. Bueno, no importa. Acá abajo vemos lo que es la hoja, ¿sí? Haciendo acá clic en este más, podemos ir crear todas las hojas que queramos, ¿sí? Como les digo, cada libro que nosotros creemos está formado por una o por varias hojas, ¿sí? Haciendo clic derecho en estas hojas, acá tenemos una cinta de opciones de esas hojas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la opción de eliminar la hoja que hemos creado. Podemos también, este cumple la misma función que el signito más que hemos visto recién. Podemos insertar hojas. Acá el Excel nos pregunta qué tipo de hoja queremos. Siempre vamos a usar lo que es la hoja de cálculo, ¿sí? Acá se van creando siempre hojas. Otra de las opciones, podemos renombrar, cambiar el nombre, ¿sí? Podemos poner el nombre que queramos, por ejemplo, legajos, ¿sí? Podemos también cambiar el color de las pestañas, por ejemplo, acá un color amarillo, a esta le cambiamos el nombre, con el doble clic también renombramos, le podemos poner personas, por darle un ejemplo, ¿no? Y a esta la podemos eliminar, ¿sí? Bien, esta también la eliminamos, ¿sí? Otra de las opciones que bueno, seguramente van a usar mucho es la opción de mover o copiar, ¿sí? Haciendo clic acá, lo que podemos hacer es la hoja que hemos creado, trasladarla a otro libro, a un nuevo libro, ¿sí? Y también tenemos la opción de trasladar a otro libro dejando una copia en el libro que ya tenemos, haciendo clic aquí,
O simplemente, si tenemos un libro con varias hojas, podemos crear una copia de esa hoja dentro del libro, ¿sí? Si queremos trabajarla de forma duplicada. ¿Sí? Bueno, ya metiéndonos dentro de lo que es el contenido de cada hoja, ¿sí? Tenemos acá, lo que el Excel nos muestra son columnas, ¿sí? Que están distinguidas por letras, ¿sí? La primera letra es la A, y la última, ¿sí? Es la XFD, cosa que ustedes no, nadie en realidad va a llegar a usar, ¿sí? Y tenemos después lo que son las filas, ¿sí? Que están distinguidas por números, ¿sí? La última fila, o sea, es, el Excel nos permite trabajar con hasta 1.000.000, un poquito más de 1.000.000 de filas, ¿sí? Ahora, la intersección entre cada columna y cada fila, ¿sí? Es lo que denominamos celda, ¿sí? Por ejemplo, la celda donde estoy yo parado ahora es la celda B2, ¿sí? Porque es la columna B y la fila 2, ¿sí? Si me paro acá, por ejemplo, cualquiera, esta es la C5, ¿sí? Ustedes, para identificar rápido en qué parte de la hoja estoy, cuando están parados en una celda, ven que se pone más tenue la columna donde estoy y la fila también, ¿sí? Bien, otra de las cosas que vemos acá en la pantalla, además de la hoja, acá arriba tenemos lo que son todas las cintas de opciones, ¿sí? Acá estamos parados ahora en la de inicio, donde acá tenemos la opción de cortar, copiar, pegar, etcétera. Tenemos las opciones para modificar, ya sea el color de la celda, el color de la letra, poner si queremos en negrita, el tamaño, etcétera. Acá tenemos para ver mi mouse, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, se ve Perfecto. bien. Dale, acá para ver la alineación, ¿sí? O sea, si queremos que esté, ya como seguramente trabajan mucho con Word, acá es lo mismo. Acá tenemos la opción de ajustar texto y combinar, ya lo vamos a ver en un ratito, qué significa eso. Acá para modificar el número, y acá tenemos, bueno, formato condicional, etcétera, que ahora no lo vamos a ver. Después tenemos acá la opción de insertar, ¿sí? Acá como importante, insertar, tengo la opción de acá, lo que se llama Pivot Table, que en realidad a ustedes les figura seguro como tabla dinámica. Esta herramienta nosotros la consideramos fundamental, ¿sí? Porque nos permite agrupar datos. Ya lo vamos a ver a veces en la próxima capacitación, ¿sí? Podemos acá también insertar tablas. Acá tenemos la opción de ilustraciones, que es para insertar imágenes, insertar formas, ¿sí? Y acá otra parte importante que capaz que les sirve mucho a ustedes es la de los gráficos, ¿sí? Para insertar gráficos. Y de acá nada más mucho más que ver. Acá después viene el tema de disposición de página, que esto es para preparar cada hoja, para prepararla para una impresión, ¿sí? Muchos no van a usar este módulo, ¿sí? Porque directamente lo que yo siempre recomiendo es preparar el archivo desde, si uno lo quiere imprimir, desde la parte del archivo imprimir, ya eso lo vamos a ver después. Después tenemos acá la sección de fórmulas, nada acá que les sirva, quizás el administrador de nombres para, si queremos tener un listadito condicional, lo vamos a ver más adelante. Acá la parte de datos, acá tenemos la opción de ordenar y del filtro, ¿sí? Que está también en la parte de inicio. Ordenar y filtro también puede ser importante a la hora de trabajar con un listado. Y acá tenemos también la opción de quitar duplicados. Este está bueno usarlo cuando tenemos, por ejemplo, en una columna varios, por ejemplo, legajos que pueden que estén repetidos, seleccionando todos y haciendo clic en quitar duplicados. Ahí el Excel nos elimina los repetidos y nos deja los valores únicos, ¿sí? Y bueno, esto acá en revisar, nada importante, simplemente lo que es el comentario, capaz que pueden usarlo alguna vez. Es lo mismo que en el Word, o sea, si yo quiero acá dejar un comentario en una celda, haciendo clic aquí, y después entra otra persona o yo mismo y quiero acordarme de alguna anotación o algo que hice, acá les puede servir, ¿sí? Y por último, tenemos la opción de vista. La opción de vista tenemos acá para ver de qué manera queremos ver cada hoja. Tenemos acá la vista normal, tal como lo están viendo.
tenemos, si queremos ver salto de página, este está bueno cuando trabajamos con listados, ya lo vamos a ver después, que es para dejar la hoja ya lista para imprimir, ¿sí? Porque a veces con listados se vuelve medio complejo el tema de imprimir. Eso tranquilos que es fácil, ya lo vamos a ver también. Acá tenemos la opción de línea de cuadrícula, por ejemplo, nosotros vemos que acá entre cada celda están separadas por unas líneas, ¿sí? Haciendo clic acá, esas líneas las podemos hacer desaparecer, pero a la hora de trabajar con listado o con tablas, como hacen muchos de ustedes, mejor siempre tener las líneas estas, ¿sí? Y después tenemos acá algo que está bueno también, es la de inmovilizar, ¿sí? Acá tenemos inmovilizar fila superior, o la primera columna, por ejemplo, este de fila superior se refiere en un listado, por ejemplo, al encabezado de cada listita o tabla. Nosotros haciendo clic aquí, se inmoviliza la primera fila, y si nosotros vamos bajando con el cursor, esa primera fila va a quedar siempre visible, ¿sí? Lo mismo que si queremos activar la opción de primera columna. Ya esto después les voy a mostrar con un ejemplo práctico para que tengan una mayor visión, ¿sí? Y después, por último, tenemos la opción de archivo, ¿sí? Acá en archivo, bueno, ya deben conocer, tenemos la opción de crear un libro nuevo, abrir un libro ya existente, tenemos acá, esta está buena, esta parte de información, si queremos proteger algún libro con contraseña o con lo que sea, tenemos esta opción aquí. Después, bueno, comprobar si hay problemas no creo que lo usen nunca. Acá de administrar el libro, este está bueno, yo lo descubrí hace poco incluso. Por ejemplo, acá si nosotros hemos estado trabajando con algún listado, con algún documento, etcétera, y hemos salido y no hemos guardado el libro, ¿sí? Acá puede que haciendo clic aquí, por ejemplo, haciendo clic, ahí se abre una ventana, me aparecen los libros que no guardé, ¿sí? Y de acá, no sé por qué siempre el que yo busco nunca lo encuentro, pero quizás ustedes sí tienen esa suerte. Bien, y después por último tenemos la opción de imprimir, ¿sí? Que esta ya también la vamos a ver después. Las que siguen, compartir, exportar, publicar, no la van a usar seguramente nunca, porque es más cuando se trabaja en conjunto o en equipo, etc. Bien, bueno, ya metiéndonos de vuelta en el contenido de la hoja, ¿eh? Ya saben que acá se trabaja siempre por celdas. Por ejemplo, acá ahora estoy parado en la celda C2, ¿sí? En cada celda nosotros ya sabemos que podemos ingresar lo que queremos en cada celda, ¿sí? Bien. También podemos, ya saben, eliminar el contenido de esa celda con suprimir o con la flecha de borrar, ¿sí? Vuelvo a escribir acá. Podemos seleccionar una celda o podemos seleccionar también varias celdas a la vez, ¿sí? Ya sea con el cursor manteniendo apretado, ¿sí? O con el botón del teclado Shift y con las flechitas, ¿sí? Manteniendo siempre el Shift, podemos seleccionar varias a la vez y podemos eliminar varias también a la vez, y con el control Z volver a deshacer es lo que borré, ¿sí? También podemos seleccionar celdas contiguas, o sea que no están seguidas una a la otra a la vez, siempre con el botón control. O sea, seleccionando la primera celda, puedo seleccionar la tercera, ¿sí? Sin seleccionar la segunda, ¿sí? Esa también es otra opción, pero acá tenemos varias y queremos, por ejemplo, borrar solamente la primera y la última. Ahí hemos seleccionado dos a la vez con el botón control. Y bueno, podemos eliminarlas y deshacer esa eliminación con control Z, ¿sí? Bueno, ahora, a cada una de las celdas, ustedes ya saben que acá en el botón de inicio eh, podemos, por ejemplo, cambiarle el color de relleno, ¿sí? Acá a cualquiera, a cada una de formas diferentes, ¿sí? Podemos también cambiar el color de la fuente, podemos ponerle en negrita, en cursiva, a otra le podemos poner subrayado, podemos cambiarle el tamaño, podemos cambiar también el tipo de letra. Bien. Por ahora todo claro, ¿verdad? Sí, todo perfecto, Gonzalo, por ahora. Eh, bueno, que a ver, otra cosa que podemos ver es, si yo me paro acá
en una columna, si yo puedo modificar parándome en el medio acá entre una columna y la otra, entre, por ejemplo en este caso entre la C y la D, podemos modificar el ancho, ¿sí?, de una columna, ¿sí?, siempre con el cursor. Por ejemplo acá si yo tengo una palabra a veces, por ejemplo acá, hola, hola, perdón. Y acá tengo otra celda. Vemos que cuando tengo una celda seguida de la otra, a veces no puedo verla de forma entera, por eso esto está bueno. Modificar acá el ancho de la columna para poder ver toda la celda. Y también puedo hacer doble clic en vez de estar yo arrastrando, y haciendo doble clic ya el Excel automáticamente calcula el ancho de la columna, ¿sí? Bien. Bueno, otra de las opciones que tengo... Gonzalo, perdón, sí, y para calcular el ancho de las filas, nosotros calcularlo, por o sea, para ejemplo, darle tenemos... a la fila, por ejemplo, a Sí, la fila 3 el mismo ancho que la fila 2. Perdón que interrumpa. sí, perdón. No, no, está buenísimo la pregunta. Por ejemplo, nosotros queremos acá que la columna C queremos que mida lo mismo que sí, podemos hacer que tengan las dos el mismo ancho, seleccionando dos columnas a la vez, por ejemplo, con el control, ¿sí? Haciendo clic entre las dos, ahí sola se calcula el tamaño para que podamos ver a las dos del mismo tamaño, y podamos verla de manera completa la palabra que hay adentro, ¿sí? También el Excel nos permite, para, por ejemplo, si estamos trabajando con un listado, por ejemplo, borremos esto, acá selecciono yo varias celdas a la vez, las borro, la dejo sin color, ¿sí? Color automático, lo dejo en un color, en un tamaño normal, ¿bien? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con un listadito, por ejemplo, que tenga legajo, estado y responsable, acá invento legajo 1, 2, 3, legajo 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Estoy inventando, ¿no? Trámite, archivo, trámite, responsable, por ejemplo, Pepe, Carlos y, por ejemplo, Dani Valkyrie, que lo veo ahí. Podemos también tener la opción de, como les dije, cambiar el formato, por ejemplo, de toda esta selección, podemos cambiar todo el formato a la vez. Por ejemplo, quiero que esté todo en negrita, quiero que esté todo centrado, y quiero que esté todo, bueno, en este caso no aplica, pero eh, que esté todo como ajustado al medio, ¿sí? Podemos acá, por ejemplo, nosotros tenemos una celda, una columna que sea de observaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá escribimos un texto largo, legajos creados inicial, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es, como me preguntó Andrea, seleccionamos varias columnas a la vez, ¿sí? Con el control, y haciendo clic en el borde de alguna de las columnas, ya el Excel solito nos acomoda para que podamos ver todo ese contenido, ¿sí? Otra de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, si yo selecciono toda la tabla, esta tablita mini que hemos creado, le saquemos la negrita, ¿sí? Y lo ponemos todo en 11, bien. También tenemos la opción acá, el Excel nos deja crear bordes, ya sea, por ejemplo, tenemos la opción acá de crear todos los bordes para todas las celdas. Ahora lo van a ver haciendo clic aquí, como aparece, ¿sí? También, bueno, tenemos la opción si queremos deshacer eso, obviamente está el control Z, o también podemos volver a seleccionar esta opción, haciendo clic aquí, y poniendo la opción sin borde, ya se borran todos los bordes. Otra opción que está buena, por ejemplo, ponemos acá todos los bordes de vuelta, podemos poner seleccionando todo de vuelta. Otra opción es, por ejemplo, el borde exterior grueso, ¿sí? Acá vemos que solamente el grueso se puso en los extremos de la tablita, y acá adentro sigue con los bordes finitos. También tenemos acá un montón de opciones con respecto a los bordes. Por ejemplo, tenemos esto de dibujar borde, haciendo clic, se me pone acá el lapicito, ¿sí? Y si yo me paro en el costadito de cada celda, yo puedo ir dibujando el borde, cada borde, ¿sí? Y podemos salir con escape,
Por ejemplo, ahora que no me gustó cómo quedó esto, selecciono todo el campo y pongo que no aparezca ningún borde. Bueno, acá, si quieren, esto lo borremos. Yo acá borré ya el contenido, pongo que no haya ningún borde, ¿sí? Si quieren, bueno. Acá ya tenemos de vuelta la hoja en blanco. Algo que es importante siempre saber reconocer en el Excel es el tipo de contenido que yo puedo ver en cada celda, ¿sí? Tenemos acá en la parte donde dice número, haciendo clic en esta lista, aparecen todos los tipos de formatos que el Excel reconoce, ¿sí? General, que es un sin formato específico, tenemos números, por ejemplo, fecha corta o fecha larga, la hora, o incluso bajando acá tenemos la opción de texto, ¿sí? Por ejemplo, bueno, general, por ejemplo, si yo escribo cualquier palabra, de vuelta vamos, insistamos con el hola, ¿sí? Acá, obviamente, ya está en tipo general, ¿sí? Si nosotros ponemos un número, ¿sí? Y acá hacemos clic en número, ya nos trae, por ejemplo, el Excel lo reconoce como un número y nos trae las decimales. Si no nos gustan las decimales, podemos, acá tenemos la opción de las flechitas para la derecha y para la izquierda, podemos agregar más decimales o haciendo clic en la flechita de la derecha, ir quitando esas decimales, ¿sí? Por ejemplo, algo que ustedes usan mucho es el tema de las fechas. Yo escribo una fecha acá, siempre para escribir una fecha usamos el guión, ¿sí? El guión o la barra, ¿sí? Por ejemplo acá yo pongo 12 de marzo, ¿sí? El Excel automáticamente me reconoce que lo que yo inserté es una fecha, pero por ejemplo a mí no me gusta que aparezca así el 12 guión y el mar. Algo que les recomiendo hacer siempre es, una vez que ya pongan este valor aquí, se van a esta barrita y haciendo clic ya en fecha corta, la ven a la fecha tal como quieren que sea. Bueno, a mí en este caso me gusta que aparezca así, ¿sí? Fecha, por ejemplo acá, se lo vuelvo a poner ahora con la barra. Otra opción también, además de fecha corta, como les mostré recién, tenemos lo que es la fecha larga, ¿sí? Para que me aparezca el día, así como escriben, por ejemplo, en Word, ¿sí? Yo siempre les recomiendo usar lo que es la fecha corta, ¿sí? También otra opción que tenemos es si nosotros queremos poner, por ejemplo, trabajar con monedas, o sea, con pesos, dólares, lo que sea. Acá, por ejemplo, te escribimos un número, tenemos la opción aquí arriba de que aparezca el signo peso, bueno, en español argentino el peso, o euros, lo que sea, ¿sí? También tenemos la opción de acá, de poner desde aquí, ya sea directamente o yendo aquí en la parte de porcentaje, ¿sí? A esta celda la hemos configurado así, por ejemplo, si escribimos 20, ya automáticamente se pone con el valor, con el signo de porcentaje. Le podemos quitar aquí las decimales, ¿sí? Bien. Bueno, ya pasemos ya a otra partecita. Por ejemplo, si vuelvo a trabajar en lo que es, por ejemplo, legajo, fecha, estado, ¿sí? Legajo, por ejemplo, 1, 2, 3. Acá justo ves, yo escribí y me aparece con el formato moneda. Yo si le hago clic acá en general, ya se me va ese tipo de formato. Acá, como yo ya había trabajado antes en formato fecha, haciendo clic de vuelta acá en general, sí, ya me vuelve a como yo quiero. Por ejemplo, fecha 12 de marzo, 15 de julio, estado, por ejemplo, trámite, archivo, ¿sí? Estoy inventando, ¿no? Observaciones, eh, cualquier cosa, finalizado, finalizado. Acá ves que la palabra observaciones sale cortada, yo puedo modificarle el ancho, ¿sí? Para que se vea completa, ¿sí? Bueno, algo que es importante siempre en el Excel es poder copiar y pegar valores. Por ejemplo, yo puedo con el control C o desde la opción aquí arriba de copiar, ¿sí? Puedo copiar un valor y pegarlo donde yo quiera, ya sea con el control V o con la opción acá arriba de pegar, ¿sí? Por ejemplo,
también tenemos la opción de cortar, ¿sí? O sea, si yo quiero desplazar de esta celda este contenido y mandarlo a otro lado, acá hacemos clic en la opción de cortar y pegamos, ¿sí? Acá voy a borrar esto, vuelvo a poner acá 1, 2, 3. Bien, y algo que siempre veo que, por ejemplo, suele suceder es, por ejemplo, si la celda tiene un formato, por ejemplo, tiene acá un color gris y acá un color, cualquier otro color, ¿sí? Tiene un tamaño diferente, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de pegados. Cuando nosotros copiamos una celda, vemos que aparece así como unos puntitos suspensivos, ¿sí? Y queremos pegar esa celda, hay diferentes formas de pegar el contenido de esa celda. Tenemos el pegar tal como ustedes lo conocen, tenemos ya el pegar valores, podemos pegar la fórmula, ¿sí? En caso de que la celda lo tenga, y podemos también pegar formato, ¿sí? Esto está bueno, por ejemplo, si yo me paro en esta celda y le doy a copiar, acá voy a pegar de la forma tal como conocemos, que es con el control V o dándole pegar aquí arriba, ¿sí? Ahí se va a pegar la celda tal como está, ¿sí? Ahora también está la opción de pegar valores únicamente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo no quiero que se copie el formato, o sea, el color y el tamaño, etcétera. Simplemente quiero que se pegue el contenido de esa celda sin ningún tipo de formato. Yo haciendo acá en clic derecho, tengo lo que es las opciones de pegado, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos donde dice 1, 2, 3, esa es la opción de pegar valores, ¿sí? Y ahí ven que se pegó la celda sin ningún tipo de formato, ¿sí? Acá también tenemos la opción de pegar fórmula. En este caso no hemos visto todavía ninguna celda que tenga fórmula, eh, pero bueno, llegamos así, haciendo clic acá, en donde dice fórmulas, en las opciones de pegado. Acá se pegó el valor porque no hay ninguna fórmula, pero si hubiese una fórmula, se hubiese pegado la fórmula que teníamos en la celda que estábamos copiando, ¿sí? Y después tenemos la opción de que se pegue, que yo quiero copiar el formato de la celda que tengo copiada en otra celda, sin que me traiga el contenido, ¿sí? Haciendo clic derecho, en las opciones de pegado, tenemos la opción de pegar el formato, ¿sí? Y acá ven que la celda sigue en blanco, pero pintada de la misma manera que la celda que he copiado. Bien, ¿alguna duda por ahora? Claro, hasta el momento. Claro. Bueno, eso es lo que, no sé, lo que hemos visto recién, el pegado especial, ¿sí? Esto está bueno que lo usen mucho, por ejemplo, para mantener el formato del listado que nosotros estemos trabajando, eh, para que quede prolijito a la hora de imprimirlo, si queremos presentar la fiscal, etcétera, ¿sí? Acá voy a borrar todo esto que me aquí, ¿sí? Esto le voy a quitar los colores. Bien. Bueno, acá supongamos que este es un listadito, bueno, está muy cortito, no importa. 13 de julio, pongo archivo, una observación credencial, por ejemplo, ¿sí? Bueno, acá vemos que está como disparejo, yo puedo seleccionar todo a la vez, le pongo la opción sin relleno, que esté en el medio, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, que la columna fecha me aparece de esta forma que yo dije que, por ejemplo, a mí no me gustaba, selecciono estas, me voy a fecha corta, o si les gusta también esta fecha larga, ¿sí? Acá podemos que quede igual también el tamaño de las tres. Y también para que quede lindo, como dije, les podemos crear bordes, ¿sí? Bien. Acá, ¿con qué le iba a dar? Tenemos la opción, por ejemplo, si tenemos un listado y queremos agregar un listado, por ejemplo, este listado del legajo 1, legajo 2, legajo 3, ¿sí? Acá lo dejamos lindo este. Bien, por ejemplo, si nosotros queremos agregar en el listadito de esto una fila más, tenemos la opción de pararnos. Acá, por ejemplo, en la fila 5, haciendo clic en el 5,
Haciendo clic derecho, podemos acá haciendo en insertar, se va a crear una fila nueva, ¿sí? O si yo selecciono, por ejemplo, puedo seleccionar una fila y haciendo apretando el control, hacer clic en la fila 7, ahora en la fila 8 y dándole a clic derecho, insertar, se van a insertar 3 filas, ¿sí? Esto está bueno cuando estamos trabajando con un listado para agregar, y también podemos eliminar filas, por ejemplo, haciendo clic acá en la fila, dándole clic derecho, también podemos eliminar, ¿sí? Esta está en blanco, así que la podemos eliminar también, clic derecho, eliminar, o también podemos eliminar 2 o más filas a la vez, haciendo clic en la fila 6, por ejemplo, y con el control en la fila 7, clic derecho, y si ponemos eliminar, se van a eliminar las filas que tenemos seleccionadas, ¿sí? Bien, Te hago una consulta. ¿Cómo inserto una columna? justo ahora estaba por mostrarle eso. Ya acá le mostré Gracias. cómo insertar filas, ¿sí? Lo mismo podemos hacer con las columnas, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero insertar una columna entre legajos y la fecha, ¿sí? Yo parándome acá en la columna E, haciendo clic en la E y dándole a clic derecho, puedo insertar. Ahí haciendo clic en la palabra insertar, ahí ya se crea una columna nueva, ¿sí? O incluso puedo seleccionar 2 columnas a la vez, y si le doy a clic derecho, insertar, se van a insertar 2 columnas, ¿sí? Y lo mismo, parándome en la letra de la columna que quiero, ¿sí? Por ejemplo acá, con el control, mantengo, puedo eliminar 2 columnas a la vez, o las que quisiera, siempre y cuando las tenga seleccionadas, y mantenga el control, el botón control, ¿sí? Bueno, algo importante, una de las grandes ventajas de Excel es el tema de trabajar con fórmulas, ¿sí? Bueno, ¿cómo activo yo una fórmula en una fórmula en el Excel? Siempre yo recomiendo es con el signo igual, ¿sí? También tenemos la opción de activar la fórmula con el más o también con el menos. Con el menos no creo que trabajen nunca, ¿sí? Yo siempre les recomiendo activar la fórmula con el signo igual, ¿sí? Como le dije, fórmulas, hay millones de opciones, ¿sí? Por ejemplo, la más conocida de todas es si yo quiero, puedo sumar, por ejemplo, vamos acá, por ejemplo acá, sumar. ¿Cómo hago para sumar? Hago clic, activo el igual, ¿sí? Selecciono la celda que quiero sumar, por ejemplo, la celda D5, y quiero que le sume a la celda de arriba, es decir, a la D4. Con el signo más, seleccionando las dos, dándole clic al Enter, ahí ya vemos que se suma, ¿sí? También tenemos la opción de restar, por ejemplo, mismo criterio, le doy a igual, selecciono esta, pongo el signo resta aquí y se resta, ¿sí? También tenemos el producto. Por ejemplo, es igual, perdón, acá con el igual, hacemos clic en la celda, con el asterisco, haciendo clic en la otra, ya se multiplican. Acá se pone el número grande porque yo ya había trabajado y me quedo en ese formato, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que puedo hacer es copiar esta celda de arriba, le voy acá y le doy clic derecho y copio el formato, pego el formato para que sea el mismo formato de la celda de arriba, ¿sí? Después tenemos la de división, y ya seguramente todo esto ustedes ya conocen. Por ejemplo, yo puedo dividir el valor de esta celda con la barrita, agrego acá la barra y selecciono esta celda y se dividiría, ¿sí? Acá vemos que aparece con muchas decimales. Siempre lo bueno es trabajar con ninguna o con una o dos, ¿sí? Acá, como les dije, en la flechita esta, ahí ya se acomoda, ¿sí? Cuando trabajamos con números, generalmente con decimales, el Excel, al reconocer un número, nos manda bien a la derecha el contenido de esa celda, ¿sí? Bueno, nosotros podemos acomodar eso centrándolo, ¿sí? Si ustedes ven que alguna vez tienen un número, ustedes escriben un número o una fecha, lo que sea, y ven que les aparece
acá a la izquierda, ¿sí? Y a veces hay un triangulito acá que no lo estoy viendo ahora. Bueno, no sé cómo activarlo. Significa que el Excel no le está reconociendo a ese número o celda o valor que han puesto como un número, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es, a veces el problema es porque en vez de una coma, en un decimal han puesto un punto, o porque han traído el contenido de otro libro que no está formateado como número, ¿sí? Ahí le hacen clic al triangulito y ponen ignorar y ya solo se acomodaría, ¿sí? Lo centremos acá de vuelta. Bueno, otra fórmula que les sirve mucho es directamente cuando quieren sumar varias celdas a la vez. Tenemos acá la función suma, ¿sí? Escribiendo ya, por ejemplo, mientras ustedes van escribiendo, aparece la listita, ¿sí? El Excel le va sugiriendo qué función pueden poner, ¿sí? Ustedes ya con el tab pueden, por ejemplo, si la primera que les aparece es la que quieren, pues yo quiero acá mostrar suma, ¿sí? Acá ya se autocompleta, y siempre tenemos que, para dar apertura a una fórmula, tenemos que abrir el paréntesis, ¿sí? Por acá le voy a mostrar de vuelta, estamos por hacerle acá la función suma. Como les dije, vamos, escriben acá igual, suma, abren el paréntesis, por ejemplo, yo quiero sumar lo que hay acá arriba, para eso tengo que seleccionar el campo, ¿sí? Puedo seleccionar varias celdas a la vez. En este caso solo quiero que me sume estas dos, ¿sí? Con el mouse, arrastro, ¿sí? Y acá ya dentro del paréntesis me aparece el rango que yo quiero sumar. Por ejemplo, acá sería de la celda D4 a la celda D5, ¿sí? Y acá cierro paréntesis, ¿sí? También tenemos una que a usted le va a servir mucho, es la función contar, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero saber cuántos legajos tengo en este listadito. Acá solo vemos dos. Haciendo clic acá con el igual, voy a apertura. La fórmula se llama contar a, ¿sí? Contar a, así. Abro el paréntesis y selecciono cualquier cantidad de celdas. O sea, yo quiero saber cuántos, por ejemplo, acá legajos hay, ¿sí? Selecciono estas dos, cierro paréntesis, y acá lo que hace el Excel, en vez de sumar el contenido de esas celdas, lo que me hace es contar cuántas celdas hay en la selección que hemos hecho, ¿sí? En este caso hay dos. Esto está bueno a veces cuando yo tengo un listado acá y queremos, yo a veces cuando, no sé si está aquí Majo, los youtubers, yo a veces le mando listados, ¿sí? Por ejemplo acá le bajo en trámite, por ejemplo, y me paro acá en otra cosa y pongo cuántos hay. Si uso la opción, la fórmula contara, la busco acá y le doy a Tab, y por ejemplo selecciono estas dos, ¿sí? Acá le doy un formatito lindo. Yo ya sé que con la fórmula ya me tiró cuánto hay en el listado, ¿sí? Ojo, cuando seleccionen, por ejemplo, ustedes quieren saber cuántas celdas hay en el listadito, ¿sí? O cuántos legajos, etcétera. Cuando, por ejemplo, ustedes pueden consultar haciendo clic en la celda y apretando el botón F2, ¿sí? Acá el Excel les muestra qué fórmula trae y les pinta acá con los bordes estos de color azul qué celda está contando, ¿sí? Por ejemplo, si yo cuando haga la función contara y traigo, por ejemplo, estas tres, ¿sí? Me voy acá. Bien, acá como que esta queda mal porque decimos que hay, por ejemplo, tres legajos, pero en realidad hay dos, porque los de acá arriba son los encabezados, que no cuentan, ¿sí? Por lo tanto, haciendo clic en el F2, nosotros podemos ver en una fórmula cuál es el campo que está seleccionado, ¿sí? Esto lo borramos. Bien. Por último, sí, ya para no hacerla tan extensa, este es lo que, como le dije, la parte básica, ¿sí? No le queremos tampoco robar mucho tiempo, o sea, lo importante es que todos estos conceptos de los tipos de formatos que admite el Excel, números, fecha corta, eh, lo que sea, ustedes lo aprendan. Me han faltado algunas cositas, por ejemplo, si yo, la opción de ajustar texto, por ejemplo, acá supongamos que tengo acá en la columna de observaciones,
finalizado, estoy inventando, ¿no? Finalizado en Cial, condena, por ejemplo, una observación, acá condenado el 15, estoy inventando, bueno, acá vemos que está centrado, ¿sí? Yo lo que puedo hacer es acá darle alineación a la izquierda, ¿sí? Algo que podemos hacer, que la Excel nos permite, es, por ejemplo, acá ajustar texto, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Cuando tenemos dentro de una celda un contenido que es extenso, haciendo clic acá, el Excel lo que nos hace es acomodarnos en varias líneas el contenido de esa celda, ¿sí? Por ejemplo, también, otra cosa que podemos hacer es, si yo selecciono varias celdas a la vez, ¿sí? Y aprieto el botón este que vemos aquí, combinar y central, lo que hace el Excel es combinar todas estas celdas y poner el contenido de una en todas las celdas que he seleccionado, ¿sí? Y también puedo modificar dónde va a ir, ¿sí? Y para deshacer eso, hago clic en el mismo botón, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos estirar esto y le damos clic acá para que quede con el formatito. Bien, algo importante, por ejemplo, a la hora de trabajar con listados, ¿sí? Por ejemplo, yo esto lo voy a copiar. Como les dije, puedo pegar también varios a la vez, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con este listado y queremos imprimir, ¿sí? Este archivito para darle a lo que sea al fiscal, etcétera, y queremos prepararlo, ¿sí? Para que quede prolijo. Por ejemplo, acá no hay necesidad de que estén estas columnas aquí en blanco, las podemos eliminar, ¿sí? En este caso, estas dos las dejemos, ¿sí? Tenemos varias formas, por ejemplo, de imprimir un listadito, ¿sí? Si yo no toco nada aquí, me voy, bueno, a archivo, me voy a imprimir. Por ejemplo, acá pongamos la opción imprimir en PDF, ¿sí? Si yo hago clic acá, imprimir en hojas activas, el Excel me va a detectar, ¿sí? Dónde hay contenido y me va a intentar imprimir todo, ¿sí? Ya le voy a mostrar qué otras opciones hay. Acá nosotros podemos trabajar con, por ejemplo, si queremos una orientación vertical o una orientación horizontal, ¿sí? Podemos acá el formato del papel, por ejemplo, generalmente todos ponemos con oficio, ¿sí? Acá podemos trabajar el tema de los márgenes, ¿sí? El margen es el espacio que hay entre el borde de la hoja y el contenido, ¿sí? Por ejemplo, acá algo que queda bueno a veces es el margen estrecho, ¿sí? Y acá tenemos la opción del escalado, ¿sí? Esto lo usamos mucho si queremos imprimir ya sea en tamaño real o ajustar el contenido del listado para que entre ya sea en una hoja o quede en varias hojas de forma prolija, ¿sí? Por ejemplo, podemos ajustar la hoja en una sola página, ¿sí? Ajustar todas las columnas en una sola página, no importa la cantidad de filas, sino que quiero que me agrupe todas las columnas, y podemos, si no, ajustar todas las filas en una página. Voy a mostrar con un ejemplo práctico, ¿sí? Por ejemplo, yo acá voy a seleccionar esta columna, la voy a repetir varias veces, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá me salen cortadas, selecciono varias columnas a la vez con el control y haciendo doble clic entre dos columnas, ya se ajusta solito el tamaño, ¿sí? Perdón que esté todo repetido, queda feo, pero es más rápido, ¿sí? Bueno, algo que podemos hacer, por ejemplo, es seleccionar, ¿sí? El listadito que yo quiero imprimir, ¿sí? Y me voy de vuelta a archivo, me voy a imprimir. Bueno, acá como es un listado chiquito, ya el Excel lo detecta por completo, ¿sí? Pero como yo tengo seleccionado lo que quiero imprimir, me voy a dar clic acá y pongo imprimir selección, ¿sí? Ahí el Excel nos va a traer solo lo que nosotros tenemos seleccionado, ¿sí? Podemos acá, por ejemplo, orientación vertical, vamos a ver. Bueno, acá, como ven, no están seleccionadas todas las columnas, sino que hay columnas que van a salir en otras hojas. Por eso acá, por ejemplo, yo pongo ajustar todas las columnas en una página, ¿sí? Ahí se mandaron ya todas las columnas en una página,
y bueno, estamos viendo las filas en una sola hoja porque son poquitas, ¿sí? Y bueno, ahí puedo yo ya imprimir en PDF, puedo imprimir varias copias, puedo mandar una impresora, etcétera, ¿sí? Bueno, hasta aquí hemos llegado con lo que es la parte básica, ¿sí? O sea, es como les dije, una introducción. Ya después queremos ya enseñarles fórmulas que van a ser importantes para ustedes, tablas dinámicas, algunas funciones para cruzar datos de un listado con otro listado, gráficos también está bueno que lo sepan. No sé si hasta acá hay alguna duda. No. Claro. Bien. Simplemente para aclararles algo, por ejemplo, bueno, yo acá les expliqué lo que es el Excel. Muchos me reportaban problemas, o sea, me preguntaban, perdón, más que problemas, qué diferencia hay entre el Excel y la hoja de cálculo en Google, ¿sí? La forma de trabajar es la misma, ya la clase que viene les voy a mostrar algunas cosas del Excel, donde las encontramos en la hoja de cálculo, ¿sí? Pero de ahí conceptualmente lo mismo, quizá algunos botones están ordenados de manera diferente, pero, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, si ustedes saben usar Excel, saben también usar hoja de cálculo de Google, ¿sí? Y viceversa. Bueno, hasta aquí hemos llegado, no sé si alguien, Andrea o alguien necesita preguntar o aportar algo. Gonzalo, Sí, quizás lo has dicho y yo no presté atención, pero ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, al lado de legajos para poner enumerar? Por ejemplo, yo tengo en la columna poner un 1, 2, 3, 4, 5 y después que esa extensión de números se haga hasta que finalice el cuadro. ¿Se entiende? sí, buena ¿Cómo numerar pregunta. las Sí, filas? sí, por ejemplo, se me pasó, como les dije, el Excel es un mundo de cosas. Por ejemplo, yo tengo acá el legajo 1, el legajo 2, ¿sí? Sí, creo que es esto lo que me pregunta Andrea. Yo quiero Sí, eso. completar, numerar todo lo que sigue hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, si yo selecciono el 1 y el 2, y acá en este extremo donde aparece un puntito verde, ¿sí? Si yo le doy al doble clic, ¿sí? Ya solito se crea la numeración de ese listado, ¿sí? Siempre, voy a borrar esto, para que el Excel los entienda, perdón, para que el Excel los entienda, si ustedes hacen, por ejemplo, tienen acá un 1 y hacen doble clic acá, como el Excel no sabe qué es lo que ustedes le están pidiendo, le va a mandar, le va a repetir lo que tiene en esa selección. Por eso es importante que más o menos lo orienten al Excel en qué es lo que Perfecto, Gonzalo, re quieren. Por claro. ejemplo, acá, si ponen el 2, ya el Excel sabe, Claro, claro, que hay ya el una Excel sabe qué es lo continuidad. que ustedes le están pidiendo, ¿sí? Bien, bueno, si no hay ninguna pregunta, ya lo que es la parte de la introducción y el módulo muy básico, el que acabamos de dar, ya no me acuerdo qué fecha habíamos, El miércoles que viene. miércoles que viene, ok, perfecto, ya nos metemos ya en lo que es algo más intermedio, que les va a servir más, ya pues, con fórmulas, tablas dinámicas, gráficos, etcétera. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, hasta aquí hemos llegado. Cualquier cosa ustedes me pueden llamar por celular, lo que sea, y yo les voy a dar una mano. Sobre todo para el Muchísimas otro gracias, modo. Gonzalo. Creo que no hay dudas. Per- Estuvo Perdón, bien no, yo tengo clarito. registrado que es el miércoles 10 de noviembre, el otro Sí, encuentro. me Así que parecía sería de Perdón, semana, sí, Gonzalo. perdón. El miércoles 10. perfecto. Bien, esto era para ponerlo a todo en contexto de lo que es el Excel. Así que bueno, ya nos metemos más de lleno en la próxima capacitación. En el próximo encuentro. Buenísimo. Cualquier Chao. cosa se comunican con vos si hay alguna duda o surge algún informe que entregar previo al segundo encuentro.